Buenas noches, hacemos esta entrega informativa extraordinaria. Son las 20:27 para tomar contacto ya con lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, en Perú. Ayer nada más era destituido el presidente interino José Gerí y hoy ya en el Congreso peruano se están haciendo las votaciones para elegir al nuevo presidente. Dentro de esta inestabilidad de instituciones en Perú, ¿cierto? Ya José Gerí se convirtió en el 7º presidente peruano consecutivamente que no termina su mandato, y estamos en el estudio con Nicole Muñoz, que nos va a entregar, y es que ha estado siguiendo estas votaciones durante toda esta jornada, desde ayer, ¿cierto? Muy conectados con lo que ocurría en Perú. Nicole, gusto en saludarte. Muy buenas noches, Nicolás. Así es, estamos conectados en esta información de último minuto. Te invito a que realicemos un resumen de lo que nos trae y lo que nos convoca en estos momentos Ente 13 en vivo. Ustedes ya ven imagen en directo que tenemos desde el Congreso peruano. Recordemos que esta sesión extraordinaria, Nicolás, se está realizando en una sala anexa a la común que hemos tenido siempre desde el Palacio, ¿no?, del Congreso peruano. El día de ayer, como tú bien decías, el Congreso decide destituir a José Gerí, quien hasta el día de ayer era presidente del Perú de forma interina. Se inicia entonces este proceso de censura. Eran 7 mociones, se votaron de forma conjunta. Los parlamentarios, al menos 75 de ellos, decidieron destituirlo, pese a que en abril tienen lugar elecciones presidenciales, y quien esté de forma interina en la presidencia debe traspasar el poder en lo que va a ser la ceremonia, el cambio de mando, y ello tiene fecha el 28 de julio. Gerí, en forma de contexto, cayó en desgracia en enero cuando la Fiscalía le abrió una investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Una situación que se complicó, digo, en el último mes, sumándose así otra indagación en su contra por tráfico de influencias, por su presunta intervención en la contratación de 9 mujeres en su gobierno. Finalmente, y tras 130 días en el mando de este gobierno express, de alguna forma, de José Gerí, el Congreso, el Poder Legislativo, decide sacarlo de ese cargo. Él era presidente de forma interina, porque cuando se destituye a Dina Boluarte, bajo la misma figura, ¿no?, por destitución del Congreso, se decide en esa jornada, es decir, en octubre de 2025, que José Gerí era el parlamentario más idóneo para el cargo de la mesa directiva, como tal, como la presidencia del Congreso, de alguna forma, para decirlo, Nicolás, y por ende, de forma automática, en la presidencia de la República de forma interina, hasta que se realice el cambio de mando tras las elecciones presidenciales que yo les decía tienen lugar este año en abril, y si hay una segunda vuelta, esa va a tener lugar en junio, y ya para julio vendría a ser la ceremonia de cambio de mando. Se espera, ¿no?, claro, que quien sea el elegido durante esta jornada logre llegar hasta aquella fecha, porque claro, por el poder que le da la Constitución de Perú al Poder Legislativo, podría incluso también enfrentar nuevas mociones de censura. Entonces, el día de ayer se destituye a José Gerí. El Congreso acuerda que durante esa jornada, la de ayer, se va a estipular, y los congresistas tienen la posibilidad de postularse. Son 4 los candidatos, son 4 listas las que finalmente se presentaron el día de ayer. Tenían hora hasta las 6 de la tarde en el horario peruano, son 2 menos que la de nosotros. Es decir, ayer a las 8 de la noche ya sabíamos quiénes se interesaban y se postularon para este proceso. Y hoy finalmente tiene lugar esta cita extraordinaria de los parlamentarios para votar
como tal a la mesa directiva. Como tal, obviamente esta mesa son varios los cargos, pero la urgencia en este momento es elegir a quién va a presidir como tal la mesa directiva y automáticamente aquella persona va a ser la nueva presidente o presidenta en función no hasta lo que se espera el cambio de mando tras la votación popular. Hay 4 candidatos, Nico. Conozcámoslos, sí, porque son 2 de ideales más de derecha, 2 que son Exactamente. 2 más de izquierda. Vamos a inmediatamente a escuchar inmediatamente lo que es la televisión peruana, Latina TV. ¿Qué es lo que estamos observando en el lado derecho de nuestra pantalla? Entiendo, a ver si es que podemos tener el contacto directo antes de que conozcamos precisamente quiénes son los candidatos. A ver, escuchen. A también ejercer su derecho al voto y posteriormente se llaman a los congresistas uno a uno en orden alfabético. Es lo que vamos a ver en los próximos minutos, Mónica. Es importante lo que ha señalado Cari, porque el número de votos para que sea elegido el próximo presidente del Congreso y a su vez, luego de juramentar, sea el que se encargue de la presidencia de la República por los próximos meses, es 54, es decir, el primero de aquellos que vemos en pantalla, que son las propuestas, son los candidatos para ocupar este puesto. El primero que llegue a 54 votos será el ganador de esta jornada y será el próximo presidente encargado de la presidencia hasta 28 de julio. Escuchábamos, Nico, entonces a nuestro aliado, gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, el canal y nuestros aliados peruanos, Latina Noticias, que claro, daba cuenta sobre la situación actual de esta sesión extraordinaria. Hace algunos minutos, para hacerte exacta, Nico, hace 16 minutos inició como tal la sesión. El relator del Congreso leyó el reglamento para lo que va a proceder en los próximos instantes y también lo que tenemos entendido hasta ahora es que la mesa directiva de estos momentos, que de forma también interina a su vez, invitó al estrado a los congresistas Lady Camones y Alejandro Cabero para actuar como escrutadores de lo que va a ser este proceso. Posterior a eso, se suspendió esta sesión mientras los escrutadores, aquellas personas que yo les nombré anteriormente, firman las cédulas de votación. Por ende, y claro, a todas luces da cuenta, Nico, de que este va a ser un proceso largo. No creo yo como el que vimos el día de ayer cuando fue la votación de la moción de censura contra José Gerí, pero claro, no va a ser tan express ni tan rápido como lo pensábamos en su momento y que creíamos nosotros ingenuamente, Nicolás, de que a las 9 ya íbamos a saber el nombre de quién iba a tener el cargo de presidente o presidenta interina de Perú. Aparentemente eso va a tener... se va a demorar un poco más, pero claro, sí. Lo importante es que ya inició esta sesión, se está iniciando el proceso como tal, aún no se vota. Y un dato a tener en consideración que es bastante importante, antes de iniciar la sesión como tal y que leyeran el reglamento de lo que iba a suceder esta tarde en Perú, se indicó de que son finalmente 104 los congresistas quienes están sentados y quienes asistieron a esta sesión de forma extraordinaria, lo que nos da el número de los votos necesarios que se necesitan para que alcance la mayoría simple, que es lo que se necesita cualquiera de las 4 listas, ¿no? Para hacerse, ¿no?, con el cargo como tal y finalizar la jornada como presidente de la República, lo insistimos, de forma interina. Hablemos de lo que quedó pendiente. Los 4 candidatos, que como tú bien decías, de alguna u otra forma vienen a representar ambos lados políticos, tanto de izquierda como de derecha. La única mujer de los 4 candidatos es María del Carmen Alba. Ella representa en estos momentos a Acción Popular. Ella es del espectro más de derecha en la política del país vecino.
fue presidenta, de hecho, del Congreso durante 2021 al 2022. De los 4, según la prensa peruana, es quien tiene más experiencia como tal en el cargo, pero claro, genera como tal bastante resistencia, ¿no?, en sectores de la izquierda y del centro de Perú por motivos obvios, ¿no?, por obviamente su sector político. Así también vienen los 3 hombres. Un dato también a color a esta hora es que según Latina Noticias, nuestro aliado, indica que sería María del Carmen Alba, la favorita en estos momentos para hacerse con el cargo. Revisemos también lo que nos indica nuestro aliado en Perú, que a esta hora habla en las afueras del Congreso Fuerza Popular. Escuchemos parte de este ambiente. Creemos que el país no resiste más improvisaciones ni cálculos políticos. Ya aprendimos hoy, la prioridad debe ser el futuro y la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello, respaldaremos a María Carmen Alba, esperando que su gestión preserve la estabilidad y la seguridad nacional. Muy bien, regresamos. Volvemos también. Bueno, ahí estábamos escuchando a miembros del Partido Fuerza Popular, partido político de extrema derecha. Lo adelantabas tú, Nicole, justo, ¿cierto? Estábamos hablando de quien es la representante de aquel sector, María del Carmen Alba. Tú hablabas también de su vasta experiencia política. Había presidido también una de las cámaras en el Perú. También fue parte en algún momento de la Comisión de Relaciones Exteriores del gobierno peruano. Y esa es la primera de las candidatas, la que, según la prensa peruana, la con mayor trayectoria política, la con mayor cantidad de pergaminos para hacerse con esta presidencia interina que esperemos, digamos, por el bien del partido o del país vecino del Perú, que pueda afirmarse esta crisis institucional que ya arrastran hace varios años. Les pido, por favor, en el switch que nos puedan indicar si es que... no, pensé que teníamos declaraciones en vivo para que pudiéramos ir rápidamente con eso. Sí, ya, no, lo que vemos ahora en pantalla, Nicolás, son las imágenes que nosotros preparamos para ponerle rostro, ¿no?, a cada uno de los nombres y a cada uno de los candidatos que se postulan para ser el nuevo o nueva presidenta de Perú. En imagen dividida, lo que usted ve a mano izquierda es precisamente la única candidata mujer en estos momentos, como tú mencionabas, quien, según los medios dicen, tiene la mayor trayectoria política, y también lo que indicaba Latina hace poco, Fuerza Popular le da su total respaldo. También imagen en directo en estos momentos en esta sala, sesión extraordinaria en el Congreso peruano, se reanuda como tal la sesión. Se anunció ahora que los congresistas van a ser llamados, Nico, en orden alfabético para recibir las cédulas de votación. Está votando la mesa directiva entonces de este congreso. ¿Cuántos congresistas, Nicole? Más de 100. 104 son los que asistieron a esta sesión. 104, perfecto. Entonces, bueno, va a tomar algunos minutos, obviamente, esta votación. Esta imagen es totalmente en vivo a través de nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latina Noticias en Perú. Esto es en directo la votación del Congreso peruano, que, como bien dice nuestro generador de caracteres, elige a un nuevo presidente interino tras la destitución de José Gerí. Vamos a estar probablemente en algunos minutos ya con aquel resultado, pero conozcamos los 3 candidatos que nos faltaban, porque ya hablamos de la única mujer de extrema derecha, María del Carmen Alba, y hace poquitos minutos estábamos escuchando a Fuerza Popular, partido de extrema derecha, que le entrega su apoyo particular a Héctor Acuña. Sí, solo te quiero dar un paréntesis sobre lo que estamos viendo en estos momentos. Es para indicar el orden de cómo va a ser esta votación. Lo que sabemos es que el titular del legislativo, del interino de estos momentos, va a depositar su voto, ya lo vimos en esta ánfora, e inmediatamente lo van a hacer los demás miembros de la mesa directiva. Excelente. Luego vienen los congresistas escrutadores, aquellos 2 que te nombré anteriormente. Perfecto. Y luego de aquello se va a invitar a los demás congresistas, a estos más de 100 parlamentarios, a depositar sus cédulas de votación, y luego van a ser llamados por... esto lo van a hacer obviamente tras que sean llamados en nombre... por el orador de esta y por orden asamblea. Alfabético. Perfecto. Exactamente. Ahora sí. Héctor Acuña, que es quien vemos en el sector izquierdo de su pantalla. ¿Quién es Héctor Acuña, Nicolás?
Yo tengo aquí apuntado, si tú me das un minuto te digo, Pero bueno, aquí lo tengo, sí, legislador por la región La Libertad. Él se llama, o mejor dicho, su nombre completo es Segundo Héctor Acuña Peralta. Fue el primero en formalizar su candidatura el día de ayer. Obviamente él tiene el respaldo del grupo parlamentario llamado Honor y Democracia. Él es un ingeniero civil de profesión y hermano del líder político César Acuña. Héctor, como tal, ha mantenido una trayectoria marcada por el paso de diversas bancadas de distintos movimientos políticos del Perú. Y durante su gestión se destaca, su labor como presidente de la Comisión de Presupuesto durante lo que fue el periodo 2021-2022 y su actual función como vicepresidente de la Comisión de Cultura, una postulación que cuenta con, obviamente, otros parlamentarios, entre ellos de Renovación Popular. Hay algunos medios a esta hora, Nicolás, que indican que son 104 los congresistas, pero también tenemos la información de otros medios de ese país que indican que son finalmente 106 los congresistas que llegaron a esta sesión extraordinaria y que, claro... bueno, hay una diferencia importante ahí porque si es que son 104, se necesitan 53 votos, una mayoría simple, exacto. Claro. 50%, o sea, la mitad más uno, exacto, finalmente. 53 votos se requerirían. Y en el caso de que fuesen 106, se necesitarían 54 votos, definitivamente. Bueno, eso es un dato que vamos a tener que detallar más adelante, pero seguimos conociendo a los candidatos para ser presidente interino del Perú. Nicole. Vamos con el señor Edgar Raimundo. No, cruzamos el charco, digamos, porque estábamos hablando de los dos candidatos de la derecha, ¿cierto? Héctor Acuña, también María del Carmen Alba, y ahora nos vamos a sector de la izquierda. El hombre que estamos viendo ahí en el apoyo que está apareciendo en la izquierda de la pantalla de video. Para que usted le ponga rostro, ¿no?, a estas personas, a estos 4 candidatos. Él representa a la región de Junín, es abogado, sociólogo, su nombre completo es Edgar Cornelio Raimundo Mercado. Él es un candidato propuesto por el Bloque Democrático Popular. Él actualmente integra, Nicolás, la Comisión Permanente del Congreso, atraviesa un segundo periodo como legislador. Él ha sido crítico al actual, bueno, quien era hasta el día de ayer el actual legislativo. Apoyó totalmente la vacancia de José Gerí y fue ponente que recomendó, de hecho, archivar las denuncias contra aquel entonces Dina Boluarte. Recordemos lo que sucedió en octubre del año pasado, cuando finalmente sucede, o este déjà vu, ya digamos. Por supuesto, que sucede, lo decíamos al inicio Perú. De esta transmisión, 7º presidente. O sea, claro, el que salga esta jornada va a ser el 8º presidente en los últimos 10 años. Claro, y son 7 desde Ollantumala, que no se finaliza un periodo presidencial completo, que en el Perú son de 5 años. Exacto. Entonces, bueno, hemos estado con esta inestabilidad institucional completa. No solamente en este caso la presidencia, sino la institucionalidad en general del Perú ha estado bastante golpeada. Bueno, entonces es Edgar Raimundo. Sí. Perfecto. Nos queda entonces... el último de los candidatos, José Balcázar. A ver. También del sector político de la izquierda. Sí, él corresponde al partido Perú Libre, registró la postulación. Uno de sus compañeros el día de ayer, él es un ex magistrado, actual congresista. Obviamente, a pesar de su trayectoria en el sistema judicial como vocal supremo, enfrenta cuestionamientos éticos y legales, ojo allí, incluyendo investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y una expulsión definitiva del Colegio de Abogados, mira tú, por presunta apropiación de fondos. Es que claro, es lo que llama bastante la atención sobre cómo funciona la política, ¿no? Y de hecho, cómo ha funcionado en los últimos, se puede decir fácilmente, 10 años. Yo recuerdo perfectamente cuando en esta misma sala
estábamos muy atentos a lo que fue la destitución de Dina Boluarte por el propio Poder Legislativo. Y en aquella noche, que fue bastante larga para nosotros, dado el cambio de horario con Perú, una vez que fue destituida como tal Dina Boluarte, que recordemos ella fue vicepresidenta, no hubo un voto popular, ¿no?, por ella, y que de hecho fue la primera mujer en tener y portar la banda presidencial peruana. En esa noche se eligió, los mismos parlamentarios de esta jornada eligieron a José Gerí como la persona más idónea para el cargo, con miras de que él entregara la banda presidencial a quien el pueblo peruano elija en las elecciones presidenciales que van a tener lugar en abril. Lo hemos dicho, el cambio presidencial debería tener lugar el 28 de julio. Eso finalmente no sucedió. Yo recuerdo que al día siguiente de que asumiera José Gerí, eso sucedió, si mal no recuerdo, Nicolás, el 20 de octubre del año pasado, ya estaban en los medios peruanos aquellas denuncias. El 10 de octubre. El currículum no favorable que tenía José Gerí. Y que claro, y eso habla, o al menos desde este lado del mundo, llama bastante la atención sobre también el rol ético, ¿no?, que tienen los congresistas, dado también el poder que tiene el Poder Legislativo en ese país. Porque claro, además, sumando a lo que yo les contaba, muchos expertos, muchos analistas políticos el día de ayer lo decían claramente, que para ellos era bochornoso lo que sucedió, esta destitución de José Gerí, porque claro, ellos apuntaban a que sea un buen o mal presidente interino, que pudiese terminarlo. Claro, que la pudiese idea era de entregar el poder de una manera solemne. Cierta estabilidad al país para que él cerrara, ¿no?, este proceso que inició con Pedro Castillo. Y de alguna forma dar esta vía más ordenada para que se realicen las elecciones presidenciales, que a todo esto son bastantes los candidatos. Eso también habla de cómo hoy en día está la política peruana. Sí, bueno, son 4 los candidatos entonces. Estamos con imagen en directo del Congreso peruano. Son 106 los congresistas que están hasta ahora votando para poder elegir a quién va a ser el presidente interino hasta por lo menos julio de este año, cuando se hagan las elecciones como corresponde en el país vecino. Vamos con la imagen en directo de Latina Noticias en Perú. Veamos en qué apellido van para saber el orden. Bueno, ahí vemos la votación de los congresistas. Trujillo, van en la T, como en la mitad, más o menos. Queda poco entonces. Queda poco. Ya vamos a poder tener entonces en los próximos minutos, bueno, vamos a estar evidentemente acompañándolos hasta las 21 horas. Empalmamos directamente con lo que va a ser nuestro noticiario central, en donde muy probablemente vamos a estar ampliando lo que son estas votaciones. Esperemos, ¿no?, con mayor claridad respecto al conteo de estos votos. No debería demorarse mucho. Ahora hay que darse con una piedra en el pecho muchas veces cuando uno hace estos pronósticos, sobre todo dentro de esta inestabilidad política, en las que hemos sido bastante redundantes. Vamos a ver cuándo vamos a tener ya esta resolución. ¿Y cuál es el proceso? A ver, porque pareciera que hay una especie de cámara secreta en el costado derecho o a la izquierda de lo que es la mesa directiva. Se paran, perfecto, vamos viendo, reciben el voto a un costado en esta especie de cámara secreta, emiten el voto, bueno, y después lo dejan ahí en la urna que está en el centro. Claro, esas ánforas ahí las vemos ahí bastante vistosas en el medio de la sala. Y vamos por la T, vamos a ver en qué apellido los congresistas vamos. Los están llamando por orden del abecedario de sus apellidos, así es que no debería quedar mucho tiempo más. Y claro, esto no ocurrió. Y al final hemos visto la presentación de 4 propuestas distintas, ¿no? Pero en los primeros días se voció su nombre como una de las posibilidades. Cari, entiendo que ustedes no están en el recinto donde se está llevando la votación, sino los periodistas están en otro lugar del edificio, ¿no?
Exactamente, Mónica. Se ha acondicionado el área de recepción para que los periodistas estemos aquí. De hecho, vamos a mostrarte cómo se encuentran ubicados todos los trípodes, uno tras otro, tratando de tener la mejor toma, porque en teoría debería aquí acercarse el próximo presidente del país a declarar a los medios de comunicación. Podría ser este escenario o el exterior, donde se ha acondicionado también otro micrófono para que puedan dirigirse a los medios de comunicación, y donde se encuentra nuestra compañera Victoria Laura. De hecho, el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular, que son 20 integrantes, decidieron hacerlo en los exteriores de esta sede porque el área que se ha acondicionado para los medios de comunicación es muy pequeña, muy estrecha, y todos solo tenemos esta pantalla donde tenemos, digamos, en vivo la reproducción de lo que viene sucediendo en el auditorio de esta sede parlamentaria. El público quizás que se conecta a esta hora de la noche dirá, pero ¿por qué no utilizan el hemiciclo del Parlamento oficial que se encuentra justamente en la avenida Abancay? Y bueno, tenemos que recordarle que se encuentran realizando una serie de obras de remodelación, porque a partir del 28 de julio tendremos un congreso VICA, por eso hay que acondicionar los espacios. No está habilitado el hemiciclo para este tipo de, digamos, ceremonias, el protocolo como es la elección de un presidente, y por eso el auditorio más grande que se ha encontrado dentro de sus sedes está ubicado aquí en el edificio José Faustino Sánchez Carrión. Y bueno, el espacio es muy chiquito para la prensa. En el auditorio solo se encuentra el canal oficial del Congreso, por donde nos estamos enterando en directo qué es lo que viene sucediendo en el interior, ¿no? Y como podemos observar, continúan llamando a cada uno de los congresistas por nombre de manera alfabética, en ese orden. Se acercan a la cámara secreta, ejercen su voto y colocan su cédula en esta ánfora de plata que se encuentra en medio de este auditorio, ¿no? Parte del desarrollo de las actividades aquí en esta sede parlamentaria, Mónica. Estamos escuchando a Cari Saldaña, nuestra colega de Latina Noticias, en directo desde el Perú. Ella, bueno, hablaba de esta situación de que los periodistas se encuentran a las afueras de esta sala en donde se está realizando la votación. Mira, si ninguna lista obtiene la mayoría simple, que puede ocurrir porque es un número par de los congresistas que están votando, se efectuará una especie de segunda vuelta entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose ganador al que obtenga la mayor cantidad de escrutinios. Es como el balotaje de esta un clásico, votación, una sí. clásica segunda vuelta, claro. Estamos viendo, iban en la letra V corta, porque iban en Vázquez, así que ya estamos por finalizar. En qué letra iban, pero va al menos aparentemente rápido. Algo que quería comentar, Nicolás, es que, claro, uno como periodista debe dar la información objetiva, pero yo también creo que es válido comentar las sensaciones y desde lo que nos ha tocado vivir en los últimos años en relación a Perú. En lo que fue el día de ayer, sentí que hubo poco fervor sobre lo que estaba pasando, o poco asombro, mejor dicho, esa es la palabra correcta. Tengo la impresión de que para todos fue como otra vez Perú. Y es que, claro, los 8 sistemas para elegir a un presidente de forma interina, en su mayoría, dan a entender esta sensación. Y bueno, rescatar obviamente a favor de la democracia, que al menos está llevando este proceso, que no se deja de forma acéfalo el poder ejecutivo de Perú, y se está realizando ya esta sesión extraordinaria para elegir a la persona que ostente el cargo de presidente interino. Porque fue el mismo Congreso el que decide hacer esta especie de elecciones, porque Exacto. Inicialmente se había hablado sobre una vacancia, pensando en que podría haber alguien del mismo Ejecutivo haber asumido esa presidencia, pensando en estos 4 meses que restan para las elecciones. Finalmente el Congreso decide hacer esta censura, realizar estas votaciones. Ya debemos estar por terminar, muy probablemente, a ver si podemos tener un poquito del ambiente, a ver si logramos escuchar cuál es el congresista que llaman a continuación, porque ya faltan 5 minutos para las 9, 2 horas menos en Perú, ya son casi las 19 horas allá, 18:56 hora peruana, 20:56 en nuestro país. Seguimos minuto a minuto, estamos palpitando también lo que ocurre en el país vecino, porque no da lo mismo lo que ocurre con nuestros vecinos, pensando en esta fragilidad institucional que ya arrastran hace varios años. Sí, sin lugar a dudas no da lo mismo. Uno siempre está por la buena salud, ¿no?, de la democracia, de la región, tanto en nuestro país, también uno espera lo mismo para sus vecinos. Hace poco veíamos de que acercaban
el ánfora a una congresista, no sé si te diste cuenta. No. Y es que ella es Patricia Chirinos, ella no se levantó para emitir su voto por tener en el costado izquierdo de la pantalla, lesión. sí, lo vi. Hace pocos instantes fue aquello. Y entonces por eso se le acercó el ánfora hasta su silla para que deposite como tal el voto en relación a estos 4 candidatos. A ver si podemos escuchar un poco del ambiente para ver en qué congresista van. Les pido ayuda ahí con aquello. En la letra en que van, pero es en orden Pero están alfabético. con la misma duda. Así que nada, a tener un poquito de paciencia y ver que se requiera y se termine la votación para ver si es que en una primera vuelta Ramos. se llega a esos 54 votos. Ramos, pero es raro. Yo creo que la confusión que hubo, Nico, es que primero votaron los de la mesa. Ah, ya. Habrá sido que votó la mesa. Quizás ahí nos confundimos, claro, y pensábamos que iban en la T. Y en la U en algún momento decían Vázquez. Y claro, en nos verdad confundimos. tenían que partir de nuevo. Pero claro, lo importante es que el proceso va aparentemente de forma ordenada. Algo también a tener en consideración es que a las afueras, según lo que vimos hace poco por la señal de Latina Noticias, es que también la situación era bastante calmada. Estaban otros políticos de distintas fuerzas, obviamente, de la política peruana. No tenemos entendido de que, por ejemplo, haya una especie de protestas, que se yo, en contra o a favor de Geríos o en contra o a favor del Congreso como tal. Y eso también se debe destacar, que se realice como tal y de forma sana este proceso para elegir a un nuevo presidente, lo he dicho varias veces, o presidenta, ¿no? En lo que se espera sea en los próximos minutos. Ollanta, lo decíamos anteriormente, el último de los mandatarios peruanos en terminar su proceso. Eso fue el 2011. ¿Cuántos años ya han pasado de eso? Pedro Pablo Kuczynski duró 601 días en el cargo. Martín Vizcarra, 955. Manuel Merino, solo 5 días en el 2020. Francisco Sagasti, 254 días. Pedro Castillo, en 2021, 497 días, poco más de un año. Dina Boluarte, la exmandataria, 1034 días. Y bueno, José Gerí, que lo decías tú, Nicolás, hace algunos minutos, se convierte en el segundo mandatario en estar la menor cantidad de tiempo en el poder en estos últimos 10 años, pero porque Manuel Merino se la puso fácil, había durado solo 5 días. Entonces, 130 días finalmente duró José Gerí, quien asumió, ¿cierto?, tras la destitución de Dina Boluarte. Eso fue ya hace un poco más de un año. Estamos en vivo, reiteramos, con la elección en el Congreso peruano, quienes están eligiendo a un nuevo mandatario pensando en estos 4 meses. Nos queda poquitos minutos, Nicole, ya vamos a empalmar derechamente con la edición central de Tele 13, donde sin duda vamos a estar ampliando todas estas informaciones. Palabras de cierre. Si esto se alarga, T13 en vivo seguimos, va a seguir sin duda. Pendiente, Noticias sin siempre. lugar a dudas, lo que pase en estos momentos en el Congreso peruano, porque esta noche entonces se elige a un nuevo mandatario para Perú. ¿Podemos subirle un poco el volumen, compañeros, para ver a quién, en qué número de letra, o sea, más bien, en qué letra? Seguimos aquí siguiendo de cerca cada una de las votaciones de los escuchamos a los congresistas, compañeros pero peruanos y nosotros aprovechamos de despedirnos y en compañía de Tele 13 en vivo, porque por esta señal y también por nuestra señal principal viene Tele 13 Central. Detrás, que se había hecho una repartija. Ese fue el término que utilizó antes de que ingrese a esta sesión plenaria. Y dijo pues que el voto que van a observar en los próximos minutos va a ser un voto limpio y que no ha tenido negociaciones bajo la mesa. Y entendemos que esos votos habrán sido 11 que pertenecen a su bancada, el bloque democrático. A las 21 horas termina el horario de protección al menor. El 13 y T13 en vivo.